A mí la definición que más me gusta de la retinopatía de prematuro es el significado de la retina en el bebé no está completamente vascularizada. Entonces, dentro de lo que es la definición, se habla de que hay una detención en el desarrollo neuronal y vascular de la retina y que va a utilizar mecanismos compensatorios para poder solucionar esa detención de desarrollo. Y esos mecanismos que va a utilizar, en general, pueden lograr un buen resultado, o sea, de recuperación vascular de la misma, o provocar lo no deseado, que es una formación patológica y aberrante de vascularización retiniana. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque siempre que hablamos de retinopatía de prematuro hablamos del desarrollo vascular. Pero va de la mano del desarrollo neuronal, o sea, la retina tiene una capa neurosensorial que tiene que funcionar bien para que el futuro de ese niño, de su visión, sea sana. Y el fundamento de los tratamientos es que quede retina sana, funcional, para que pueda hablar. Hay factores que, cuando nosotros analizamos por qué se provocan las retinopatías del prematuro, hay montones de estudios y hay demasiadas incógnitas. Hubo muchas etapas de grandes cegueras, episodios que se consideraron epidémicos, pandémicos, de todas las formas, cuando empezaron a usarse las primeras hasta incubadoras. Bueno, todos esos detalles no los voy a hablar, sino principalmente analizar que hay factores directos e indirectos que van a provocar que se desarrolle la enfermedad. Los factores directos principales es la edad gestacional, el peso de nacimiento y el oxígeno. La edad gestacional y el peso de nacimiento íntimamente ligados. Analizamos en los bebés menores de 32 semanas y menores de 1,5 kilos los de mayor riesgo. Pero yo acá puse en color las de 34 semanas y de más de 1,5 kilos generalmente, que van a pasar a ser las formas que no tendríamos que tener, que son las formas inusuales. O sea, algún evento sucedió para que una retina que no está incompletamente madura desarrolle la enfermedad. Dentro de la edad gestacional y el peso, fíjense que en esta tabla se analizan peso, edad gestacional y qué porcentaje de ROP va a poder desarrollar el paciente, sabiendo que nosotros las clasificamos en 5 grados y que las críticas son el grado 3 y el grado 4. En el grado 4 ya sabemos que va a quedar con alguna forma de discapacidad visual, sí o sí, menor o mayor. Pero el grado 3 es el grado que tenemos que cuidar y analizar, porque es el que va a ser potencialmente tratable y de buen resultado ante un tratamiento. Y si vemos los menores de 1.000 gramos, que está expresado en gramos la tabla, de una edad gestacional de 29.3 semanas, más menos 4 semanas, la posibilidad de tener una ROP3 es entre el 38 y el 54%. ¿Por qué hay tanta diferencia en esto? Es porque va a depender de dónde nazca. Y es así, países desarrollados contra países en vías de desarrollo. Lo mismo pasa con la ROP4, que el porcentaje es entre un 22 y un 44%, y esto, lo que yo quiero que tengan en cuenta, es la posibilidad de ceguera. O sea, entre el 5 y el 11% de los pacientes pueden ser ciegos. Siempre hablando de menores de 1.000. Entre 1.000 y 1.500, de 31 semanas, la posibilidad de ROP3 es entre 5 y 15%, la de ROP4 entre 0,3 y 3,7%, y la posibilidad de ceguera baja notablemente entre 0,3 y 1,1%. Cuando hablamos de ceguera, es ceguera absoluta. Acá no están incluidas las discapacidades visuales que queda en un niño por una ROP3 tratada a destiempo y que queda con una atracción macular, que le va a provocar una pérdida de visión. Un niño que puede ver una décima, de 10 ve una décima.
Cuando hablamos de ceguera, es ceguera absoluta, o sea, no ven nada. A medida que el peso de nacimiento aumenta y la edad gestacional se va acercando a las 32 semanas, vemos cómo baja la posibilidad de ROP3 y, obvio, la de ROP4 y 0 de ceguera. Lamentablemente, en los países en vías de desarrollo, este valor no coincide generalmente. O sea, cada uno en su unidad neonatal sabe que el porcentaje de 1,5 kg y 32 semanas tenemos ROP3. ROP3 que tenemos que tratar. ¿Sí? O sea, no llegamos a esto, pero yo creo que no nos coincide con esto. ¿Sí? Hay un montón de otros factores indirectos dentro de lo que es la retinopatía del prematuro, que es un círculo que se repite constantemente en casi todas las patologías, ¿no? del prematuro, que es la sepsis, por eso están todas relacionadas. Sepsis, la RCIU, que es el retardo de crecimiento intrauterino, las transfusiones, las hemorragias ventriculares y la más importante en comunión con la ROP, que es la displasia broncopulmonar, que son las que más íntimamente están desarrolladas. Cuanto más displasia broncopulmonar tiene, más posibilidades de tener retinopatía de prematuro. Eso va de la mano. Lo demás se sabe que favorece al desarrollo, pero en forma indirecta. Otro de los puntos que yo creo que tienen que entender es cómo se desarrolla la vascularización en el ojo para poder entender qué es lo que pasa. La retina fetal es avascular hasta la semana 16. O sea, cuando hablamos de prematuros tenemos que saber embriología. Si no sabemos embriología, no vamos a saber lo que pasa. Porque todo está fuera de tiempo, de enfoque y de lo que uno espera. Si a partir de la semana 16 de gestación empieza a desarrollarse a punto de partida desde el nervio óptico hacia la periferia, la vascularización retinal, que es a punto de partida de una sola arteria, imagínense el tiempo que le lleva poder completar ese desarrollo vascular. No recibe colaterales de nada la retina. O sea que depende únicamente de ese desarrollo vascular. Por eso, cuando uno analiza que a partir de la semana 16 de gestación la retina es avascular, del lado nasal se va a completar en la semana 36. Y del lado temporal, que es la que más tarda, entre la semana 42 y 45. ¿Sí? Esto es para que ustedes entiendan por qué cuando se hacen los controles, si se piden los controles, es porque lo que estamos analizando es la retina que todavía no se desarrolló. Acá hay dos esquemas que en realidad yo lo que les quise mostrar. Esto es un fondo de ojo normal de un niño. Falta más extensión de retina, pero para que tengan una idea de cómo es lo que nosotros vemos, nervio óptico, arterias, venas y área de máxima visión. Esto es lo que nosotros tratamos de proteger en un paciente con retinopatía de prematuro, porque esto, si funciona, le va a permitir ver. Y esto es un corte, esto es un OCT de retina, que es el corte, como si lo vieran a la retina de perfil, donde esto es la coroides, y de acá para arriba es la retina, donde la capa de fibras van a transcurrir el desarrollo vascular para nutrir las distintas capas que están acá, las del medio, ¿sí? Entonces, si yo pienso que a partir de las 16 semanas empieza el desarrollo vascular, tenemos que también entender que dentro del útero hay una hipoxia relativa, o sea, el desarrollo de la retina, de la vasculogénesis, es en hipoxia relativa. Y cuando nace, se rompe ese equilibrio. O sea, de hipoxia vamos a pasar a hiperoxia. Y la respuesta vasoproliferativa se va a provocar, se me fue el anterior, se va a provocar cuando se rompa ese equilibrio, ¿sí? Ahora, si entendemos que en hipoxia vamos a tener una hipoxia fisiológica, esa hipoxia fisiológica se va a ver alterada en dos situaciones. En el momento de nacer,
por la hiperoxia, dependiendo de la edad gestacional y todos los factores que ustedes lo saben más que yo, obvio, y voy a provocar una hiperoxia. El tiempo de exposición no tiene tanto que ver con la concentración de lo que nosotros le damos. Se sabe que cuanto mayor concentración es peor, independiente del tiempo. O sea, puede estar mucho tiempo y no provocar lesión, pero sí la concentración. Y la hiperoxia provoca diferentes mecanismos vasculares, que es el inicial, esos vasos que se estaban desarrollando entre un área de retina vascular que se desarrolló y otra avascular que todavía no se desarrolló, en ese nivel se provoca una vasoconstricción de las arterias y las venas por la hiperoxia. Que esa vasoconstricción puede ser transitoria o permanente. Cuando se obstruye totalmente, ahí se va a formar uniones entre la red capilar, arterial y venosa para proteger la zona que está vascularizada. Y la zona vascular queda sin irrigación. Pero ¿qué pasa? La retina, como yo les mostraba acá, en esto, por eso saqué esta foto, las capas, cuando nace el bebé, esta retina no está desarrollada, la capa neural, o sea, es pobre requerimiento metabólico. Entonces, esta capa, que es la coroides, que tiene una irrigación diferente y tiene grandes vasos, va a nutrir la capa que no tiene vascularización, pero con un costo. Porque la hiperoxia, o sea, cuando está el bebé en hiperoxia, se desarrolla todo el mecanismo con el que ahora tanto se habla de los radicales libres, porque la vía de la dióxido, siempre se me traba la sigla de la formación de los radicales libres, que va a formar prostaglandinas y óxido nítrico, es inmadura, porque faltan enzimas que trabajen también en el prematuro, aumenta toda esta concentración y lamentablemente esto provoca un aumento de la perfusión. Y ese aumento de la perfusión me va a favorecer que esta retina en una primera etapa inmadura se nutra y no requiere más que ese tipo de nutrición. Pero esto empieza a madurar, y cuando madura, aumenta su metabolismo y tiene más requerimiento de oxígeno. ¿Y qué pasa? Ahí ya volvemos a hipoxia. ¿Por qué? Porque lo sacamos de esta forma, lo sacamos del RM, lo sacamos del halo, lo sacamos de la bigotera, le sacamos todo, lo pasamos a aire ambiental y baja totalmente su requerimiento de oxígeno. Entonces, ¿cómo hace para defenderse ese tejido? Liberando sustancias vasoproliferativas, estimulando el crecimiento vascular que se había interrumpido. Y ahí es el comienzo de la retinopatía del prematuro. Por eso la conclusión es que tenemos que tener una oxigenación adecuada. ¿Cuál es la concentración? Ahora en el último trabajo que mandaron, Sandrita, están hablando de una saturación un poco mayor. O sea, están elevando la saturación a tener, bueno, eso hay que ponerse de acuerdo, entre un 91 y un 95%. Bueno, no nos poníamos de acuerdo con el 89 y 94, ahora no sé cómo vamos a hacer para el 91, 95. Pero bueno, es algo que vamos a tener que ayornarnos nuevamente. Cuando se instala ese mecanismo, o sea, de vasoproliferación, porque yo ya había explicado, tenemos uno de vasoproliferación y otro de vasoproliferación. En el de vasoproliferación empieza a generarse estímulos con determinada liberación de determinadas sustancias que van a provocar que los vasos crezcan. Hay la clasificación que más conocen en general es la internacional, que la clasifica en 5 grados. Después hay otra clasificación que la determina en 2 tipos, pero es más que nada para analizar la terapéutica que se va a aplicar en base a la internacional de 5 grados.
También es algo que van a escuchar hablar, que es la enfermedad umbral, que es el momento óptimo para hacer tratamiento cuando sabemos que una retinopatía ya no va a involucionar por sí sola. Entonces es el momento oportuno que muchos elegimos. A mí me gusta tratar en enfermedad umbral para que no le queden secuelas en su retina, más que la cicatriz que yo le provoco. Y la retinopatía agresiva posterior, que esta se escapa de todas las formas y está relacionada, esto en realidad hoy se está hablando mucho de epigenética y genética, de por qué hay pacientes que la desarrollan y otros no. Obvio que la vemos cuando hay un descontrol en el uso del oxígeno de inicio y en concentraciones altísimas y sostenido, podemos encontrar esto. Esto es como nosotros la clasificamos, o sea, los oftalmólogos analizamos el fondo de ojo en toda su superficie. Para poder hacerlo tiene que tener un manejo de la oftalmoscopía binocular indirecta. No hay opción, no hay opción. Esto es muchas horas de ver pacientes y surge la capacitación de esa manera. Se clasifican 3 zonas. La zona 1, que para que vean, ahí está el nervio óptico, que es el centro de la zona. Esta es el área de máxima visión y se considera la distancia del diámetro total del círculo, la distancia 2 veces la distancia de la papila al área macular. La segunda zona, fíjense que está relacionado también a ¿se acuerdan de la vascularización en la edad gestacional del paciente? Coincide que la zona 2 termine en la hora serrata y la parte temporal o externa, para que lo entiendan, es a nivel del ecuador del ojo y queda acá una media luna temporal que es la zona 3. Algo que también es muy importante es que la retinopatía, la evolución y la progresión de la retinopatía es retina dependiente. ¿Qué quiere decir? Si la enfermedad se desarrolló acá, tengo muchísimas posibilidades de progresión, porque imaginen toda la superficie de retina que tiene avascular. Toda esta retina va a liberar factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento tipo insulina 1, o sea, todo esto va a mandar cantidades de mediadores para que crezcan vasos como sea. Si yo tengo una ROP en este nivel, en el límite entre zona 2 y zona 3, y me queda una media luna con poca superficie, o puedo tener un cuadrante nada más afectado, entonces puedo esperarlo al paciente para ver si va a involucionar en forma espontánea. Esto es para que vean los esquemas de lo que uno ve. Esta es la línea de demarcación. Cuando nosotros hablamos de forma 1, es el stop. Acá se provocó. Los vasos se detienen, se unen entre sí, y acá no hay nada. Así, nada. ¿Cómo se traduce esto? Acá. Acá la retina está rosada, está el stop vascular, y de acá blanco. Es así, blanco, blanco. Cuando yo digo, tiene un edema terrible, es cuando más me preocupa porque sé que está mandando... necesita oxígeno de alguna manera. Fíjense que en esta, un pequeño detalle, la tortuosidad vascular, esto es un plus. Todo esto que tiene acá, este ojo está horrible. Y esta que está acá, lo mismo. ¿Ven? La coloración del fondo de ojo en muchos prematuros no es a veces tan rosada, porque aunque no es que sean albinos, pero tienen hipopigmentación, son muy rubios, algunos muy blancos, y cuesta mucho ver esta línea de demarcación, que pone de riesgo el diagnóstico precoz, porque no ves tanto la diferencia de tonalidad, que acá vos ponés la lupa, fíjense que esto es la lupa, y te aparece la retinopatía de prematuro. ¿Sí? Cuando uno pone la lupa y aparece la retinopatía de prematuro, hay que fotocoagularlo un poco más al otro día, porque sabés que estás en una zona 1-2. ¿Sí? Esta es otra, dice lo que nosotros vemos, esto viene rosado y acá la línea de marcación. Este es un grado 1.
Cuando se provoca el engrosamiento de la línea de marcación, es el grado 2, ¿sí? Y cuando ese engrosamiento provocó un desarrollo de vasos anómalos, ya estamos en grado 3. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se liberan las sustancias, los vasos que están, o sea, las células que provocan el desarrollo se llaman células fusiformes y son mesenquimáticas. ¿Qué significa? Que pueden, o sea, están acompañadas también de otros componentes celulares que cuando se desarrolla el vaso, si forma un cordón que pasa en la línea, cuando yo les mostraba el OCT, dentro de la retina, se va a formar el cordón vascular, se va a canalizar y va a formar vasos que se van a seguir extendiendo por los factores de crecimiento endotelial. Ahora, si ese vaso, en lugar de seguir en el trayecto de la retina, va hacia la superficie interna de la retina y rompe la capa más interna, que se llama limitante interna, se va a meter en el vitrio. El vitrio es el contenido gelatinoso que hay dentro del ojo. Y ahí las células mesenquimáticas se modifican en contacto con el vitrio y se forman, forma una matriz fibrosa que le va a dar sostén a ese vaso para que pueda seguir creciendo dentro del vitrio. Pero esas células también tienen filamentos de actina y son contráctiles. Entonces, a medida que se mete todo ese tejido dentro del vitrio, empieza a contraerse y es lo que va a levantar la retina y va a provocar el desprendimiento de retina. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense acá, qué bien que se ve en esta foto los vasos que van, y acá, esta tortuosidad que ven acá, eso es un plus periférico. Cuando nosotros decimos plus periférico, es esto. Acá el vaso está bien. O sea que esto que está acá, son hemorragias. Tenemos la línea de marcación, el cordón bien marcado, hemorragias. ¿Por qué hay hemorragias? Es un indicador que ya los vasos están trabajando mal. O sea, los nuevos vasos que se están formando están filtrando, porque si fueran neovasos normales, no filtrarían, ¿sí? Y se forman pequeñas hemorragias sobre el cordón. Con la tortuosidad periférica ya hay que ablacionar esa retina. Eso se fotocoagula. Esto es un grado 3. Miren qué diferencia, cómo va progresando, ¿no? Cómo los vasos se van alterando, forman lo que se denominan, muchos le denominan deltas, con un doble cordón, porque está el cordón original, se estiró un poquitito el cordón, y esto es tejido fibroso que se está metiendo en el vitrio. Más fotos. Esta es una agresiva posterior. Miren el plus vascular que tienen. Parecen viboritas, ¿sí? Doble cordón. Esto que está acá, esto rojo, es ya vasos que están metiéndose en el vitrio. Si no se le hace láser, se queda sin ojo. Y esta es una forma más leve. ¿Ven los vasos? Tranquilos, vienen hasta acá. Acá hay un delta, pero con vasos finitos, no están tortuosos. Lo espero un poquito, a ver qué va a pasar. Bien. Esta es otra, ven, hemorragias, línea de marcación, sobreelevada, fibrosis, deltas. Merece una fotocoagulación. Esta es una forma severa, porque tienen todo el cordón ancho, y miren, está fotocoagulado, pero en forma incompleta, ¿no? La fotocoagulación tiene que llegar hasta acá. Todo esto que está negro, faltó fotocoagulación. Son todos los puntitos blancos que se ven ahí, es impactos del láser, se ven así. Ahora van a ver otra que está perfecto, está perfecto fotocoagulado. ¿Ven? Muy prolijo el que lo hizo, hermoso. La línea de marcación y todos los puntitos, ¿sí? Pero yo dejo esto. Esto es lo que quiero que vean. Miren la cicatriz que le dejó el láser. Es gigantesca. O sea, acá está el nervio óptico, acá está el área de visión, y estos son todavía vasos que no respondieron.
¿no? Y está toda fotocoagulada. Esto cuando nosotros decimos, pigmentó la cicatriz, esto es lo que queda. O sea, no es gratuito el tratamiento con láser. Yo no le doy, siempre les digo a los padres, no le estoy dando un antibiótico que después se metaboliza y ya está. Yo le dejo una cicatriz para toda la vida. Toda la vida. Ni en forma ni nada. Eso queda así. Toda esta retina no funciona más. Se quedó sin retina funcionante. O sea, yo, obvio, con esta va a ver, feliz de la vida, pero le provoqué esto, ¿eh? Por eso, miren esta. Esto es terrible. Y así son. Y a veces esto sigue los 360 grados, ¿no? Esta aparentemente parece temporal sola, pero bueno. Y esto es lo que no tiene que pasar. Acá se fotocoaguló, acá se llegó tarde, porque está fotocoagulado y lo hicieron con una potencia muy alta. Ven que esto blanco es esclera. O sea, se tuvo que usar una potencia de láser tan intensa que queda la esclera desnuda. Esto es fibrosis. Esto le queda para toda la vida. A veces puede involucionar un poco, pero esto que está acá, estos vasos traccionados, ¿ven que es como que si yo los hubiera agarrado y los estiré? ¿Los estiré para dónde? Para el área de fibrosis. Acá, esto es un dragging macular. ¿Qué significa? La retina que yo tengo que cuidar, y que por eso hablo que esto es un proceso vascular y neural, quedó traccionada. O sea, esto, este niño si ve una décima o por ahí tiene visión de cerca. O sea, esto no es un tratamiento exitoso. Yo a este chico quedó con una discapacidad. Entonces, que conserve el ojo, que yo le haya hecho láser y que acá esté bonito, no significa que yo lo habilite a tener una visión sana. ¿Sí? Esto es terrible. Esto se llegó tardísimo al tratamiento, esto es cuando es un grado 4, con lo que se denominan los pliegues retinales, o sea, el nervio óptico, o sea, no es casual esto, porque si yo estoy diciendo que la mayoría de los vasos se van a, o sea, la formación es a punto de partida de las células fusiformes mesenquimáticas que nacen a partir del nervio óptico y van migrando hacia la periferia, se provoca toda una desorganización en la estructura con un eje fibrovascular que va a la papila. Estos son nervio óptico, toda esta es retina, las alteraciones pigmentarias, acúmulos de pigmento, líneas de demarcación, la tracción, esto va hacia la periferia, siempre va hacia la periferia. Esto no tiene solución, ojo ciego. Hay que tratar de que no se transforme en un ojo doloroso, ¿no? Que es uno de los problemas del grado 5 con desprendimiento de retina. Es como esto. Esto ya no hay nada para hacer y algo que quiero mostrarles es esto, es una leucocoria retrocristaliniana secundaria a una ROP. ¿Sí? Parcial, porque el ojo tiene volumen. Cuando son completas, este ojo va a la atrofia. Se pone chiquitito y se hunde. Los exámenes oftalmológicos están totalmente tabulados, o sea que si uno analiza desde las 22 semanas hasta las 33, que supuestamente estos periodos son los que más nos interesan a nosotros, fijarse en la tabla que están en todas las neonatologías. Cada uno busca a veces su manera de acordarse, por eso yo marqué en rojo lo que se repite y cómo, bueno, reglas mnemotécnicas como hemos tenido todos para acordarse. Y si uno no tiene la tabla, pero es raro porque en todos lados está esta tabla. Los tratamientos, como vimos, el gold estándar sigue siendo la fotocoagulación láser. Sí, o sí sigue siendo el tratamiento de elección. Ahora, desde hace unos años se empezó a utilizar los el bevacizumab y el ranibizumab, más que nada, que es el Avastin y el Lucentis, que son los reguladores del factor de crecimiento endotelial.
¿Qué es lo que... en Argentina, más que nada, se usa el Avastin, que es el bevacizumab. Se fracciona, se está fraccionando en el Hospital San Martín de la Plata hace unos años, aunque si bien no está autorizado por la ANMAT, es como que está con el apoyo del Ministerio de Salud, o sea que a nivel provincial, en el interior, hace muchos años que lo están usando porque hay muchas provincias que no tenían acceso a los láseres y antes de que se queden los chicos ciegos, lo usaban. La acción es regular, lo que yo les decía, los factores de crecimiento endotelial, hay que disminuir la concentración para evitar. Por eso, en las etapas en donde se ve que hay un gran desarrollo de neovasos, pero sin componente fibroso, eso lo aclaro, se puede utilizar como tratamiento. Lo que se hace es se pincha el ojo a 3 milímetros más o menos, entre 3 y 3.5 de lo que es el limbo, y se inyecta intravítreo la droga, que depende sea una o sea otra, es un volumen diferente y una concentración diferente. A nivel internacional se usa mucho el Lucentis porque hay trabajos que dicen que esta droga tiene menos afectación a nivel general por su peso molecular. Bueno, acá hay, y en el mundo también hay muchos problemas por la parte realmente comercial y de patentes de estas drogas. Pero la que se usa es esta. Algo que quiero aclarar, sigue siendo la indicación del Avastin en la agresiva posterior, no en las otras. ¿Por qué se hace más que el láser? Es porque primero que tenés que tener el láser, y segundo que la curva de aprendizaje para el láser es 100 veces más, me quedo corta, que la inyección intravítrea. La inyección intravítrea la puede dar cualquier médico que se anime a pinchar un ojo neonato. No es tan así, pero se hace en un área quirúrgica, con todo un protocolo. Pero las inyecciones no necesita una curva de aprendizaje importante. Por eso es que creció muchísimo el uso de esta droga independiente del grado, o sea, de la enfermedad. La otra vez en Buenos Aires se quedaron sin láser, estaban haciendo un láser, se les quemó la lamparita, no tenían reemplazo de lamparita, tenían Avastin, entonces a un ojo le hicieron láser y a otro le hicieron Avastin. Entonces a veces pasa por otras situaciones. Pero sigue siendo la indicación la agresiva posterior. Se hace también en muchas localidades, en otros países, en donde saben que no van a tener seguimiento del paciente. En México es donde más estadística tienen, y ellos tienen derivaciones, ellos preparan a enfermeros, ahora con la telemedicina que le sacan la foto y se lo mandan, entonces le hacen a determinados centros, los derivan, le hacen el Avastin y el láser al mismo tiempo, las dos cosas al mismo tiempo. Y después los ven los médicos de la zona o no los ven más. Pero es una forma que tienen para poder controlar la retinopatía de prematuro, ¿no? Bueno, la clasificación que yo les dije, la otra variante, que es la tipo 1 y tipo 2, yo la anoté acá, y es nada más para aplicar tratamientos. Dentro de cómo encuadramos una, para decir todo lo que está en zona 1, zona 2, con plus, necesita tratamiento. Las ROP tipo 2 vendrían a ser las que no tienen plus y que son estadio 1, 2 o 3 sin plus, se controlan. Se controlan hasta que se decide, ¿no? Bueno, resumo esto nada más que les quería contar. Hay un trabajo muy interesante que salió este año sobre las funciones neurovisuales de percepción y de atención en los niños,
porque se considera que la causa de discapacidad visual a nivel mundial cada vez es más alta y está relacionada las diferentes discapacidades, el 70% a las personas o a los niños, a los nacimientos prematuros, o sea, relacionadas al nacimiento, 70% de las discapacidades mundiales. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que dentro de lo que es el prematuro, no es solamente la ROP, porque nosotros vemos en consultorio montones de chicos que tienen otras patologías, que les crean discapacidades y no tuvieron ROP. O tuvieron una ROP grado 1 que involucionó. Y lo más frecuente son los déficits oculomotores, la parálisis cerebral y la discapacidad visual cortical. Lo que nosotros tenemos que pensar es que cuanto más discapacitados hay de distintas formas, son chicos que van a tener problemas en el aprendizaje y van a ser adultos que no van a conseguir trabajo. Y es así. Fíjense que la OMS declaró que hay 15 millones de nacimientos prematuros por año. Más del 70% de los problemas de discapacidad están relacionados con el nacimiento y que el aumento de la supervivencia del prematuro directamente es proporcional al aumento de la discapacidad. O sea que si no analizamos todo el contexto del prematuro y nos quedamos solamente con la ROP, voy a perder todo lo que puedo hacer con toda esta patología que tengo acá. Estrabismos, nistagmos, atrofia óptica, metropías y la discapacidad visual cortical. Esto es bastante frecuente que yo lo veo tardíamente. ¿Cuándo? En la primaria. Pasa en primer grado, pasa en segundo grado y se quedan entre tercero o cuarto grado, no pueden pasar. Tienen grandes dificultades en la lectura, en la comprensión y en la escritura, ¿no? Y está íntimamente relacionado con la displasia broncomuscular, la sepsis, las hemorragias ventriculares y la ROP. Pero algo llamativo es que justamente el estrabismo, el nistagmo, la atrofia óptica y la discapacidad visual no está relacionada a la ROP. Está relacionada a principalmente la hemorragia ventricular, a la sepsis y a las displasias broncopulmonares. Entonces, cuando nosotros tenemos chicos con ROP que decimos van a tener esto, va a tener el otro, va a tener el otro, me quedo con un porcentaje en realidad pequeño. Porque del porcentaje que no tuvieron ROP, pero que tuvieron esto, pueden venir con esto. Y es tan alto que llega a ser el 50%. Llega a ser el 50% de los nacidos de 32 semanas. ¿Sí? O esta, que es la que más me preocupa a mí. Y esto se asocia también a, como dice, es un trabajo muy interesante que le hizo Silvia Moguel Anchoita, que sabe muchísimo de neurooftalmología y el marido se dedica a prematuros, estuvo a cargo del Congreso Mundial de Prematuros que se hizo hace 4 años más o menos, en México, y realmente el trabajo que hicieron en estudiar toda una población de ellos es alarmante, porque estos quedan fuera del sistema y los diagnósticos son todos tardíos. Si yo puedo a estos de inicio trabajar con ellos, o sea, aplicar las terapias, terapia ocupacional, de lo que corresponde a la parte visual, tratamiento del estrabismo, tratamiento de la ambliopía, los prematuros son más ambliopes que los chicos a término, pero un porcentaje altísimo. O sea, son chicos que después van a las consultas oftalmológicas, no ven bien, y le hacen el examen oftalmológico y tiene un 0,50 de lentes. Y nadie entiende por qué no ve. Y se le pide, empiezan a investigar un poquitito, se le piden imágenes y empiezan a analizar que fue un niño prematuro. Pero los niños prematuros que 32 semanas que no tuvieron nada. 32 semanas, un peso más o menos adecuado y no tuvieron nada, solamente estuvieron para engorde. Bueno, esos pueden tener cualquiera de estos, principalmente déficits oculomotores y discapacidad visual cortical. Es frecuente y nosotros lo vemos. Bueno,
Creo que hay mucho para pensar, para analizar y ver cómo podemos mejorar. Así que, bueno, gracias. No sé, las preguntas que quieran. No sé si querés que... ¿O querés hablar con Juli? Lo de Juli y después ya, ¿te parece? Sí, sí. Así nos recuperamos también, Cristina, porque así que si querés, Julieta... Sí, perdón, estaba muteada. Vamos a... Terminá de deprimir. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Julieta, para los que no me conocen, creo que igual todos me conocen. Usamos la estadística que usamos en el programa de ROP que tenemos en el hospital, que es del ministerio. Le pedí las estadísticas a las chicas y me las dieron, y con eso analizamos un poco los datos a ver en qué situación estamos. Sí, el año pasado fue un año particular, pero la verdad es que de lo que es la NEO no tuvimos mucho más prematuros que lo habitual, pero los números son llamativos. Nos dábamos cuenta que veíamos cada vez más chicos que se hacían láser o ese tipo de cosas y nos llamaba la atención. Así que nada, es la razón por la que le pedimos a Cristina que nos dice este NEO. Bueno, en el hospital los nacimientos vienen en un declive anual bastante importante. Sí, pasamos de 4.500 nacimientos en 2018 a 3.800 ahora, vienen en descenso. Sin embargo, la cantidad de prematuros menores de 1.500 gramos se mantiene más o menos igual todos los años, a pesar del descenso de la natalidad. Esto nos habla un poco, y más que nada en el año pasado seguramente, de la falta de controles prenatales y un montón de cosas que generan mayor prematuridad, porque el porcentaje de prematuros va en aumento cuando debería ir en descenso junto con la natalidad. Después, si vamos a ver cuántos chicos tuvieron ROP diagnosticada durante el año pasado y durante este año, vamos a ver que hay una tendencia en alza, y especialmente en el láser. Está en celeste clarito, están las ROP que no necesitaron láser, y en celeste oscuro las que necesitaron láser. Y vemos que en 2018 hubo un poco más de ROP que en 2019 y un láser más. Después en 2019 venía más o menos igual, y después, ahora 2020, estamos con 16 láser y 44 ROPs en total, de todo tipo diagnosticadas en el 2020, que es un número bastante complicado. Si vamos al porcentaje de la retinopatía sobre los recién nacidos que realizaron fondo de ojo, que son todos los que, digamos, ingresan en el programa de la ROP que hacemos, 11% de los que se hicieron fondo de ojo tenían ROP en 2019, pero el 23% en 2020 subió bastante. Eso es en general, sin tener en cuenta el peso ni nada. Después, si vamos a los menores de 1.500, que son los que más habitualmente tienen el ROP, también vemos que hay un aumento del porcentaje, ¿sí? 35% en el 2019 y ahora en el 2020 un 49%, la mitad de los menores de 1.500 tuvieron algún tipo de ROP. Si lo refinamos un poquito más en los menores de 1.000 gramos, que son los que habitualmente, a pesar de todo, es como les decía Cristina, terminan muchos haciendo ROP por las características, digamos, de su propia prematurez. Igual hay un aumento importantísimo de ROP entre 2019 y 2020 en los menores de 1.000 gramos. El doble prácticamente de ROP. Si lo ajustamos por la cantidad total que hubo, aumenta el porcentaje en un 20% más o menos. 50% de prematuros menores de 1 kilo en 2019 y ahora un 70% tuvo ROP. Y más necesitaron láser. Después, con respecto a la retinopatía inusual, también vemos que va en ascenso, ¿sí? Eso lo fuimos viendo, muchos chicos de 34 semanas o kilo 700, 1,800 que están haciendo ROP y no debieran. Y esto habla mucho también de la calidad de atención, este aumento tan grande en este grupo poblacional. Y el otro también, ¿no? Porque como hablábamos es todo multifactorial, pero mucho depende de la calidad de atención. Y si vamos a comparar lo que son las distintas retinopatías en distintos grados con respecto a, digamos,
a predominio de qué grado aumentó, vamos a ver que los grados que aumentaron fueron los más severos. El grado 2, 3 y grado 3 fueron los que presentaron mayor aumento, y las grado 1, grado 1, 2 quedaron más o menos igual. Eso es también otra cosa que generó que tengamos tantos chicos que requirieron láser el año pasado, que tiene un poco que ver con eso. Después, buscando un poco a ver si, bueno, está bien, hubo un aumento, pero ese aumento era estadísticamente significativo, así que calculamos el ratio y nos dio que sí, es mayor a 1, o sea que había una asociación fuerte, con que en el 2020 hubo más casos. Y aparte el intervalo de confianza no incluye al 1, así que es totalmente estadísticamente significativo. Y finalmente, para mirar el 2021, que todavía son datos obviamente muy parciales, los bebés que nacieron durante 2021, muchos ni siquiera tienen las suficientes semanas como para que les hagamos el fondo de ojo, así que no sabemos, pero nacieron 13 menores de 1.500, de 1.032 nacidos vivos, así que llevamos más o menos la misma trayectoria que teníamos antes. Y de todos los fondos de ojo que se hicieron, ya hay 9 retinopatías diagnosticadas en 2021 y 3 niños requirieron láser. Así que en realidad hubo 4 láser en 2021, pero uno correspondía al 2020. Así que esa es la situación actual que tenemos. Y bueno, ese es el fin de mí. No era muy largo. Eran los pequeños datos que tenemos de nuestra NEO. No se escucha, San. Pregunta que más o menos es la misma que hicieron las dos médicas de Necochea, la doctora Luchi y la doctora Pérez, y es el diagnóstico de la discapacidad visual cortical y cómo prevenir. Prevenir supongo que tiene que ser... Pediatras, las médicas neonatólogas. Sí, no, lo que yo te les mostré, vos fíjate que está totalmente relacionado. Perdón. Lo importante de lo que se vincula es que vos fíjate que uno analiza principalmente la ROP y hay un montón de otras patologías que van a provocar y desencadenar eso que yo te decía, el estrabismo, el nistagmo o la discapacidad visual cortical. Principalmente hay algo que no sé por qué está instalado de esa manera, pero es las leucomalasias periventriculares, o sea, las hemorragias ventriculares, porque crean dos tipos de patologías diferentes, ¿no? Porque el bebé puede tener una leucomalacia periventricular sin haber tenido una hemorragia, y lo que va a provocar es un daño de las células germinales. Y se considera como que, bueno, no es un área cicatrizal, pero es un área cicatrizal en áreas súper importantes de interacción y de interpretación. O sea, el ojo puede estar bien, recibir la imagen, pero si no tiene quien le traduzca, quien le envíe a la corteza cortical, la información y que se decodifique, no puede interpretarlo. Entonces son chicos que después empiezan a tener problemas en el desempeño escolar, porque son funcionales. Es algo que realmente yo veo, es chicos que, o sea, hicieron todos los controles durante el primer año de prematuros y después todo el mundo le da el alta. Le da el alta a la terapista, a la fonoaudióloga, pasa a pediatra común. Y funciona, los chicos funcionan, porque tienen formas de, no sé, autorregularse, autoabastecerse. ¿Cuándo empieza la problemática? Cuando tienen que proporcionar una interpretación de determinadas cosas que no las pueden resolver. Pero hay algo que es muy básico y que se ve,
cuando yo los veo que ya están, generalmente llegan en salita de 5, ¿no? O sea que son nenes que ya perdimos 5 años y van a entrar en un primer grado donde se van a frustrar, porque ese es el problema en el aprendizaje. Y le preguntas a la mamá, ¿y qué hacía cuando? ¿Le gusta jugar? ¿Le gusta jugar los deportes? No, no, es re duro, es malo, no, prefiero jugar otro tipo de juego. Siempre es como que cuando no tienen actitud para el deporte, ya piensan que es porque no les gusta, y no porque no lo pueden desempeñar. Es increíble, yo tengo montones de casos. Hace poco unos mellizos, que uno nació bien, 5 años, y el otro, la madre refería que lo veía siempre diferente en su desarrollo, porque tenía con quién comparar. Y el nene tenía una leucomalacia periventricular, y se descubrió porque hizo un estrabismo agudo, que en realidad no era un estrabismo agudo, sino una descompensación de un estrabismo que tenía previo y que no había sido diagnosticado. Entonces, a los 5 años yo pedí una evaluación por una terapeuta ocupacional que trabaja con nosotros en el hospital, y le daba todo mal. Y había tenido un doble patológico ese nene. Entonces, hay muchas cosas que uno no escucha a los padres tampoco y no analiza. O sea, si fue un niño de riesgo, y por más que esté bien, que engorde, que vaya cumpliendo con los parámetros, con un desfasaje, con todo, no se pueden cortar las evaluaciones de desarrollo. Entonces yo puedo informar que el fondo de ojo está bien en un niño de 1 año, 2 años, no le puedo tomar el test visual, tal vez no tenga un estrabismo en ese momento, pero tengo que considerar que tiene que tener evaluaciones anuales de desarrollo para saber dónde está parado ese niño. Entonces puedo aplicar terapias desde la terapia ocupacional, kinesio, fono, porque esto es multidisciplinario. O sea, a mí no me sirve, yo a ese niño lo operé del estrabismo, pero yo necesito que siga con la terapista ocupacional, porque le tiene que trabajar las habilidades que no fueron desarrolladas durante 5 años. Pero algo que también tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos una etapa de plasticidad sensorial, en todos los aspectos, en lo motor, en lo visual, en todo. Si no lo integramos, son chicos que van a tener serios problemas y muchos que no son las formas graves, que son evidentes, pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos y a veces son repetidores, que les cuesta, que los mandan a la psicopedagoga, que la madre está tratando de que aprenda a leer y no se le da las herramientas para que pueda tener un desarrollo global, o sea, integral. La visión tiene muchísimos procesos y es una de las más lentas en desarrollarse en forma completa. Por eso yo, fíjese, la ambliopía, que es el déficit de desarrollo visual, hay una alteración que se denomina alteración en la migración tálamo-cortical, que sucede en los prematuros. Entonces son chicos que a veces no tienen una visión completa, pero no interpretamos porque no lo analizamos en el contexto de su nacimiento. Una paciente que yo tengo que nació de 32 semanas, no llegó a los 2 kilos, ella es venezolana. No la internaron, en Venezuela, bueno, como tenía 32 semanas y más o menos casi pesaba 2 kilos, la mandaron a la casa. Yo no sé cómo zafó, pero bueno. Y la nena consulta por un estrabismo divergente. No tuvo retinopatía de prematuro. Los estrabismos divergentes, o sea, las exotropias, son mucho más frecuentes en los chicos prematuros sin ROP, por ejemplo. Y le pedí imágenes y tenía una leucomalacia periventricular. O sea, si nosotros buscamos, investigamos y hacemos los test y nos juntamos con gente en forma colaborativa para interpretar que el prematuro es prematuro durante muchos años, los chicos van a tener otras oportunidades y no van a tener problemas en el aprendizaje o manejarán otros sistemas. Hay miles de sistemas para que aprendan. Y para que después sean adultos que puedan adquirir un trabajo. Tenemos que hacer una proyección diferente y creo que tenemos que cambiar la cabeza, ¿no?
Y bueno, y supongo que también lo de la prevención sería prevenir, una, la prematurez, y dos, O sea, todo este trabajo que nosotros hacemos que muchas veces nos falla, ¿no? Básicamente el hecho de no trabajar en equipo, del hecho de no tener protocolos de trabajo, de no ajustarnos a determinadas pautas para poder atender al niño como corresponde y disminuir sepsis, oxígeno, hemorragia, retardo intrauterino y extrauterino, porque también muchas veces tenemos problemas adentro, pero también después nosotros los nutrimos afuera. Claro. Vos fíjate, bueno, algo a favor, la importancia que se le está dando a la lactancia materna, o sea, de darle, que no todos los lugares lo hacen también, bueno, todo lo que cuesta tener el área especial para que las mamás puedan darle leche a sus bebés prematuros, la importancia que se le está dando porque protege al endotelio. O sea, hay un déficit lipoproteico en las membranas endoteliales que se ve mejorado en los bebés que hacen alimentación con leche materna. Y con eso hay montones de cosas, pero hay montones de cosas que es como que muchas van y vienen, pero no podemos a veces organizarlas como para decir, bueno, este paciente podemos trabajar de esta manera y para poder disminuir esto y esto. No lo logramos. Es todo muy general. Yo creo que nos falta más analizar el paciente en todo, desde el momento que gesta. Porque si podemos evitar la prematurez, no estaríamos hablando de eso, ¿no es cierto? Obviamente. Sí, porque bueno, como dijo Juli, o sea, bajaron la cantidad de partos, pero los prematuros siguen ahí. Y es más, capaz que... yo lo que vi también en la estadística más vieja, que no teníamos tanta, o sea, te estoy hablando de 2014, o sea, que cada vez que aumentaba la población, aumentaba la ROP. Eso es fijo, mes que había más fondos de ojo, más retinopatía. Y ahí está la relación de los grupos de trabajo con el aumento de la cantidad de niños nacidos. Sí. Tiene que ver directamente con la cantidad de gente que lo atiende, con el cuidado de la atención, con la falta de... Pero no sabés, eso se repite, ¿no? Es bárbaro porque no importa el año. No importa el año, mayor cantidad de niños ingresados a la NEO, más ROP. Y ahí te das cuenta del vínculo de atención, ¿no? No hay otro. Bien. Bueno, no sé, a ver si hay alguna otra pregunta. Nos dejas hoy más preocupadas que hace un rato, porque no, en realidad... no nos dimos cuenta, creo que uno a veces no llega a ver todo el contexto, porque muchas veces el que trabaja solo en la terapia y no va al consultorio y no hace seguimiento, ve solo una parte de ese niño, ¿no? Claro. Es el niño que se vea y ya está. Y bueno, y todo esto que vos decís del ¡ay, no! Todo esto hace que uno vea que no es solamente la ROP, sino todo el resto lo que trae aparejada la situación. Una cosa que yo quería decir de la saturación, y después, bueno, es la cuestión de que aún todavía no están estipulados cambios con las alarmas. No. Porque se mantienen todavía en la duda, o sea, si bajan y suben, porque o mejorás la displasia y la retinopatía o aumentás la mortalidad, entonces están en una lucha de un punto, ¿no? De un punto para arriba, un punto para abajo, pero hasta ahora el Ministerio sigue manteniendo las mismas alarmas que tenía. Lo digo por las dudas que nadie vaya a empezar a cambiar. No, por eso yo lo comentaba, más que nada porque vos fíjate que esto es como que estábamos ya muy armaditos con ese nivel y ahora aparece este trabajo como para pensarlo, ¿no? Pero no para aplicarlo, ¿no? Desde ya. Bueno, yo desaparecí de pantalla. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta más, alguna pregunta, algo que quieran comentar, charlar. ¿Querés? No sé si hay que sacarle el mute.
¿Quién? ¿Quién tiene un moto? ¿Yo? O sea, a mí se me fue la... Ahí está. Juli, ¿querés No, algo más? no, básicamente eso, que tenemos que trabajar más para evitar que no siga pasando esto de tanta cantidad de chicos con ROP. Claro. Otro tipo de análisis de otras cosas no se ha hecho, solamente de ROP, ¿no es cierto? Todavía no. Sí. ¿No sabés cuántas Estamos nosotros, cefalias, cuántas hemorragias ventriculares? Eso no lo sabemos. no. Sí. Pero van de Porque la mano. Tenemos, así como tenemos muchos chicos con ROP, así en observación nos parece que tenemos bastante más NEC, tenemos ductus, tenemos un montón de patologías que van todas un poco de la mano. Hemorragias. sí. Sí. Hoy tendremos que hacer algo con respecto a eso y hacer el seguimiento de esos pacientes a ver cuál es nuestro resultado, ¿no? Porque lo que no estamos haciendo es el seguimiento de esos pacientes. Sí. O En sea, realidad, o sea, no, el seguimiento, yo lo que digo, por eso, estadística. es el seguimiento, pesan tan bonito, gordito, crecieron, lo alimentan bien, le dieron la vacuna y ya está. Eso es el seguimiento que estamos haciendo, ¿entendés? O sea, ¿cuándo los vemos? Cuando tienen patología, cuando se evidencia la patología, no vamos a la prevención de eso. Creo que a todos les pasa lo mismo, no estamos haciendo prevención de eso. El paciente o desaparece o se va, o el que viene es reducido. Para la población de pacientes no estamos anticipándonos a esto que yo digo. Entonces vienen a los 3 años porque empezaron a desviar un ojo, o vienen, o sea, durante el primer año hacen todos los controles, pero llegamos ahí. Después no tenemos un relevamiento de estos chicos que yo te digo, por ahí no tienen el problema oftalmológico, pero en neurología tiene un montón de convulsivos. Porque uno de los problemas también de las hemorragias son los chicos convulsivos. Y no sabemos cuántos hay. Bien. Bueno. Bueno, los maté. ¿Qué decirte? Bueno. Creo que bueno, que nuestra meta es esa, ¿no? O sea, claro. Primero tratar de ver de qué manera uno puede prevenir de todas las maneras posibles la prematurez, que es algún tema muy difícil, lo hemos visto ya que es muy difícil, sí. Y creo que después, bueno, tratar de, más en neos tan grandes como las nuestras, o con un plantel a veces heterogéneo, con las residencias, con todo, o sea, tratar de mantener la mayor cantidad de cosas hechas en protocolos, como para tener un seguimiento lineal del paciente, y tratar de resolver estos problemas de la mejor manera posible, ¿no? O sea, claro. También va directamente de la mano del personal de enfermería. Ahí la veo a alguna de las enfermeras, o sea que muchas veces hacen magia, ¿no? Porque, o sea, la relación médico-enfermera-paciente no se ha cumplido nunca, por lo menos en nuestro hospital. Entonces, una enfermera en terapia debería atender, o en un paciente grave, una enfermera por paciente, y la enfermera está atendiendo 5 o 6. Claro. Entonces, bueno, es muy difícil pedirle a una persona, por más capacitada que sea, que realice esa tarea de la mejor manera posible. O sea, va a ir en detrimento del niño. Por eso, ahí cuando aumenta la cantidad de pacientes, ahí falla, tenemos un aumento de todo. Sí. Así que bueno. Ahí me parece que preguntaron... Sí. No, bueno, algo, vamos a decir lo que... ¿Cuántos años no tenemos cegueras por ROP? ¿Hace cuántos años no tenemos cegueras por ROP? En eso, ¿ves? Lo bueno que no tenemos. Creo que, a ver... Vos sos la optimista del grupo, Quevedo. Sí. No, vos sabés que eso es súper... ¿Sí? Perdón, buenas tardes. Estoy rotando en la maternidad Sardá y hacen mucho hincapié en que ellos hace 10 años no tienen ceguera por ROP. Y ahí me surgió la duda de cuántos años llevaremos nosotros, si es que llegamos al año, que sé que sí, pero no sé cuántos. A ver, mira, no sé exactamente la cantidad de años,
Pero fácil, yo no sé si 4, 4, 8, 10, no sé si más. No sé si más de 10 años. Sí, no, eso sí. O sea Bien. que no se agranden los de la Cerdá. Decile los de la Cerdá. Nosotros vamos más, les voy a decir. Porque el ROP sería el último de los resultados. ¿Eh? Que la ceguera sería el último de los resultados. Uno debiera no tener ninguno si haces un seguimiento. No, tal cual. O sea, es prevención secundaria lo que hace Cristina. No, el hecho es, por eso, a veces nos ponemos contentos por eso, porque realmente vos fíjate que sigue siendo la primera causa de ceguera mundial en niños. Es una locura. Una enfermedad que se puede prevenir. O sea, no cabe en la cabeza de nadie eso, ¿entendés? No puede haber chicos ciegos por ROP. No puede haber chicos con discapacidades visuales por ROP. O sea, la medicina no es 100% segura, pero puede existir la posibilidad, pero no que sea la primera causa a nivel mundial. No sé. Bueno. Perdón, ¿podría comentar algo? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Mi nombre es Liliana Espelet, yo soy neonatóloga de Necochea. Y lo que quería comentar es que en este último año nos encontramos con el agravante de que nuestras terapistas ocupacionales que trabajan desde educación están sin trabajar. Sí. Entonces, esos chicos que están en el consultorio de seguimiento y no pueden ser vistos directamente, o sea, no pueden ser evaluados desde lo que es estimulación y terapia ocupacional. Entonces, también esto aumenta las estadísticas o nos van a aumentar en la proximidad inmediata, digamos, ¿no? Pero lo que les pasa a ustedes nos pasa a nosotros también, ¿eh? Claro, claro. Hay muchos que hacen en la parte municipal y la municipalidad no trabajó en la parte de terapia por video de WhatsApp, o sea, por teléfono nos atendían. Te digo porque yo estaba bastante enojada. Pero durante todo el año, no sé si ahora empezaron, no sé ahora qué pasará. Claro. Pero Es que después vino las vacaciones, tuvieron vacaciones y no trabajaron, y ahora no sé qué va a pasar, pero yo calculo que otra vez van a parar. Así que bueno, esto es serio, porque la evaluación de lo que es estimulación y el desarrollo del bebé, ellos son las que lo hacen específicamente, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo no entendí, nosotros acá trabajamos con pandemia igual, o sea, el rol de la terapista ocupacional es fundamental. Un año de terapia en un chico es un atraso gigantesco. Pero bueno, no sé por qué. Yo tampoco lo entiendo, pero acá pasó lo mismo. Bueno. Bueno. Lamentemos juntos entonces. Es el único consuelo. Sí, gracias, muy clara. Bueno, qué suerte. Bueno, no sé si hay ninguna otra pregunta. Bueno, ¿querés seguir deprimiendo? No, hay que ponerse las pilas y trabajar de la mejor manera, ¿no? Tratar, por lo menos tratar. Yo creo que esto, yo hace rato que quiero informar lo otro, ¿entendés? La ROP. O la ROP ya todos saben, lo harán, lo pedirán, no lo pedirán, bueno. Creo que hasta, no sé, por cuestiones hasta legales se acuerdan. Pero lo otro nadie se fija. Bien. Bueno, Cristina. Hola, Cristina. Soy feliz. Yo adhiero a lo que decía Sandra con respecto a enfermería y el manejo de oxígeno, pero también vi que con lo que comentaste, que la prevención está también no solo en el embarazo, sino también en prevenir la discapacidad en los niños. Como decías vos, en la edad escolar, que se hace un espacio ahí que habría que ver a ver cómo se podría hacer para prevenir. Todos
por lo que yo vi, todo se trata de prevenir, de evitar. O sea, recursos humanos, servicios y todo eso que es necesario para prevenir la ropa. Es que, por eso yo lo que digo que no hay, en realidad no hay ni políticas de salud, lamentablemente, ni el seguimiento del prematuro. A veces no lo sigue el neonatólogo. El neonatólogo lo sigue los primeros meses y después pasa a pediatra. Y no todos los pediatras, por eso yo te digo, el concepto, que a mí me da la sensación, yo no quiero que se ofenda a ningún pediatra, ni mucho menos, pero el concepto que yo veo es que si crece bien, y anda bien, y come bien, y está gordito y juega, todo lo demás ya se va a solucionar. ¿Viste? Como que la maduración le va a permitir tener las habilidades que creen que no tienen. Y hoy por hoy, los padres también, hay muchos padres que están muy atentos y preguntan, hasta que alguien dice, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Pero creo que tiene que haber un compromiso y entender lo que es el prematuro. El prematuro, cuando se da el aneo, no se llevan un niño que está bien. O sea, está bien para algunas cosas, pero para otras cosas hay que ir armándolo. Creo que por ahí pasa. Si hubiera una mayor responsabilidad en entender que el prematuro necesita un acompañamiento durante los primeros 5 años de su vida, no estaríamos hablando de esto. Hay algo, vos fíjate, yo soy oftalmóloga, pero veo constantemente niños de 2 años que no hablan, pero que no hablan y que vos notás que tienen otros componentes y les dicen que ya van a hablar. Y no les mandan a una fonoaudióloga. Una médica chilena que es excelente, una oftalmopediatra excelente, en una charla con una terapeuta ocupacional, y que se especializaba en todo lo que era el hable y fono, explicaba que el chico que no habla bien ya te está dando la pauta que va a tener graves problemas en la comprensión y en su intelecto. Yo casi me muero cuando lo escuché. Sí, ¿Y entendés? Y desde el médico de cabecera retrasan la consulta. O yo te aseguro, le he dicho, ¿no lo llevaste a una fonoaudióloga? Y no, la fonoaudióloga me dijo que tenía que esperar. O sea, no era una fonoaudióloga capacitada en niños pequeños. O sea, eso es un déficit que tenemos, un enorme déficit. Yo siempre me acuerdo también cuando decían, bueno, al prematuro ya lo tenemos, el tratamiento del láser lo tenemos que hacer, porque si no se quedan ciegos. Pero no queda ahí solo, ¿entendés? O sea, falta como grupo de profesionales que hagan el seguimiento los primeros 5 años de las criaturas, para evitar la discapacidad, obviamente. Claro. Conlleva ese niño en la sociedad después. Tal cual, porque el concepto de discapacidad puede ser leve a muy severo. El severo siempre está en evidencia. Ahora, las formas leves, no. Y son chicos que vos les das herramientas diferentes de aprendizaje y después pueden hacer lo que quieran con otras herramientas. Pero no se les da esa oportunidad. Y muchos de los padres no saben cómo manejarse. Yo creo que eso es un A veces por miedo, porque no saben, o porque... y por muchas cosas. A veces cultural, o pero social. Te aseguro que hay padres, independientes de su nivel de educación, buscan, porque notan diferencias, porque tienen otros chicos y comparan, y buscan hasta que encuentran. Pero no puede ser que una familia tenga que estar buscando lo que nosotros tenemos la obligación de dar. Obviamente, o sea, eso se lo tenemos que decir nosotros. Claro. Y aparte decir, bueno, esto es un grupo de trabajo que te va a hacer esto y esto. Tal cual.
una cosa para pensar. Sí. Bueno, bueno, Muchas muchas gracias, excelente ponencia. gracias Chicas, por haber escuchado y gracias Gracias, por gracias a todos. conocimientos. chau chicas, gracias.